اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuamos hablando acerca de las normas del agua. En esta oportunidad vamos a hablar de las normas del agua poca, aquella que no es suficiente para transformarse en agua abundante, como hemos dicho anteriormente en la definición, que tiene menos de 378 litros, por ejemplo, menos de 43 palmos. Sobre este agua, por poner un ejemplo, si uno tiene una jarra con agua, tiene un recipiente pequeño, tiene un balde de agua, o tiene una botella con agua que se considera ma qalil, o sea, poca agua, no es suficiente como para ser más abundante, el agua abundante. Una de estas normas, la primera norma, es que se considera al igual que el otro agua, tahir, puro, y además purifica también del hadath y del jabath, es decir, purifica tanto del estado de impurificación como del elemento impuro o la impureza en sí. Es decir, si yo tengo una botella de agua, por ejemplo, con eso puedo purificar algo que se impurificó, por ejemplo, como la orina o la sangre o cualquier tipo de impureza. Y también con eso puedo hacerme la ablución, puedo hacerme el vudú, o puedo, por ejemplo, hacerme el ghusl, el baño completo, no hay ningún tipo de problema. 2. Idha laqathu najasa yatanajjas bimujarrad al-mulaqa. Dice, a diferencia del agua abundante, que cuando se pone en contacto con lo najes o el najasa, con lo impuro, solo se impurificaba allá cuando cambia su color, su gusto y su olor. Acá no. Acá ni bien se contacta el agua poca, de poca agua, digamos, la poca agua. Con lo najes ya se impurifica. Por ejemplo, yo tengo un balde y ahí, supongamos, cae una gota de sangre, ya se impurifica toda el agua. Dice Hunaka, إذا تنجس يمكن تطهيره باتصاله بالماء الكثير. Dice, bueno, ¿cómo se purifica? ¿Se acuerdan que ya dijimos también que si se impurificaba el agua cuando se unía o se contactaba con el agua abundante, se purifica del mismo modo? Ni bien esto toma contacto, el agua, digamos, poca, toma contacto con el agua abundante, se purifica. Dice, هناك فرق في كيفية التطهير بين الماء القليل والماء الكثير. Dice, hay una diferencia, existe una diferencia entre la forma de purificación entre el agua abundante y la poca agua. لهذا سنستعرض هذه الهيكل. Por eso vamos a dar un cuadro donde de alguna manera se puede hacer una comparación entre una forma y otra. El cuadro pone lo que se impurifica, por ejemplo el agua, o vamos a ver un recipiente, después con qué tipo de impureza se impurifica, después cómo se purifica con la lluvia, cómo se purifica con el agua corriente, cómo se purifica con poca agua y algunas aclaraciones. Primero vamos a hablar de la lista de las cuestiones que se purifican cuando se impurifica el agua. Tenemos agua y se impurificó. Tenemos agua. Se impurifica con cualquier tipo de impureza. Con la lluvia, ni bien se mezcla la lluvia con el agua, se purifica. Esta es la forma de purificar el agua. Cualquier tipo de agua. Cuando cae la lluvia y se mezcla, se purifica. El agua corriente y lo que llaman el agua cor, que también es este agua, digamos, que puede ser a través de la canilla, por ejemplo, que no sea el agua de los ríos o el agua de la fuente, aunque sea de la canilla, digamos, pero que se considera agua cor, como el agua corriente, por ejemplo. También cuando se mezcla con el agua, se purifica. Mientras que el agua con el qalil, con el agua poca, no se puede purificar. Dice la yator. Supongamos que yo tenga un tanque de agua, una piscina, y se impurificó.
Con la lluvia se purifica, con el agua corriente se purifica. Con poca agua, por ejemplo, que yo tenga una botella, no se purifica, aunque tire 20 botellas. Obviamente, la aclaración es que esto se purifica siempre y cuando salgan los efectos o las huellas, digamos, de la impureza. Ahora vamos a ver el ania, un recipiente. Yo tengo un recipiente, por ejemplo, y quiero purificarlo. Hay 3 casos. El caso de que haya sido impurificado con un perro que haya lamido, por ejemplo, el recipiente, o que haya muerto un ratón, o que haya tomado de él un cerdo. Otro caso es con los otros tipos de impurezas, por ejemplo, la sangre. Si el recipiente fue lamido por un perro, dice, se purifica con la lluvia una sola vez. Con que caiga la lluvia una sola vez ya queda purificado. Después vamos a hablar que tiene que hacerse hay que ponerle tierra, pero después de eso lo vamos a hablar en la aclaración. Si es con agua corriente, 2 veces por precaución obligatoria. Es decir, tengo que agarrar una manguera, por ejemplo, purificar, sacarla y traer nuevamente y purificar. Bil qalil, con el agua poca, la que no es abundante, también 2 veces. Si agarro una botella, tengo que tirar agua una vez y después agarrar otra botella y tirar agua otra vez. Todo esto es ba'da ta'fir bit-turab, después de haber pasado la tierra por el recipiente. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un recipiente y vino un perro y comió de él, supongamos, o pasó la lengua y lamió, eso no se purifica con toda el agua del mundo hasta que yo no lo haga pasar por la tierra, no pase la tierra por él. Yo tengo que agarrar tierra y pasar por el lado donde se impurificó, llenar eso, digamos, pasando con la mano la tierra, luego eso purificarlo con agua, 2 veces, como dijimos. Si el recipiente se impurificó porque tomó del recipiente un cerdo o porque murió un ratón, dice, con el agua de la lluvia se purifica solo con una vez, mientras que el agua corriente necesita 7 veces. 7 veces purificar. Entonces, una con la manguera, 2 hasta 7. Con el agua poca, la que no es suficiente para hacer agua abundante, también 7 veces. Dice, ba'da izalati aynin najasa, como aclaración dice, después de sacar, obviamente, la impureza. Si yo tengo un recipiente que todavía está ahí, por ejemplo, la materia fecal, o todavía está ahí el ratón, aunque le tire todo el agua del mundo, no se va a purificar. Tengo que primero quitar la impureza, que ya no queden rastros de la impureza, quitar al ratón, por ejemplo, o quitar lo que haya, digamos, de impureza, y luego purificar. Si eso ha sido el recipiente, ha sido impurificado con otro tipo de nayasa, otro tipo de impureza, dice, bueno, con el agua de la lluvia es suficiente una vez, con el agua corriente es suficiente una vez, con el agua poca son 3 veces necesarias, también después de haber sacado la impureza. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.